Este soy yo y he estado jugando fútbol durante casi 20 años como portero. Pero durante todos esos años nunca he podido hacer ningún truco genial porque, bueno, soy muy malo en eso. Pero hoy eso cambia porque en los próximos 60 días voy a intentar aprender estos 6 trucos de freestyle. Sí. Antes de empezar a aprender la primera habilidad, déjenme mostrarles lo que actualmente soy capaz de hacer. Puedo hacer una vuelta al mundo básica. A veces. Puedo hacer un hop world, que es una habilidad bastante genial, a veces, y puedo hacer un crossover. Puede que no parezcan gran cosa, pero estas habilidades forman la base de muchos movimientos que hacen muchos freestylers, así que en realidad tenemos un buen punto de partida. Habilidad número 1, el Tusani Around the World. Esta es una habilidad legendaria inventada por el freestyler neerlandés Soufiane Toussaint. Para hacer un Tusani Around the World, necesitas hacer un Around the World y durante el Around the World haces un crossover. Ahora, no es la habilidad más fácil, pero yo pensaba, puedo hacer ambos trucos por separado, debería poder combinarlos. Así que es... Y luego... Mira, puedo hacer el crossover con mi izquierda, pero necesito poder hacerlo con mi derecha porque también estoy haciendo el Around the World con mi derecha. Sí, ese era el problema. Necesito poder hacer un Around the World y luego cambiar a un crossover en la misma pierna. Y actualmente solo soy capaz de hacer un crossover con mi pierna izquierda y un Around the World con mi derecha. Así que lo primero que tuvimos que aprender fue cómo hacer un crossover con mi pierna derecha. Está bien. Y después de practicar el crossover con mi pie derecho por un tiempo, pude lograrlo. Oye, Creo que eso fue todo. Ahora solo necesitamos combinar eso con el Around the World, sí. Después de enseñarme a mí mismo el crossover con mi pie derecho, empecé a entender el movimiento. Es como si algo hubiera hecho clic en mi cerebro. Creo que esto podría funcionar. Creo que realmente podemos lograrlo. Es como si mi cerebro lo estuviera entendiendo. Es realmente extraño. Después de un poco más de práctica, descubrí que estaba destruyendo el jardín y que mis zapatos se estaban atascando en el lodo. Así que decidí moverme a la terraza del jardín, ponerme mis tenis normales y empezar a practicar el Tusani Around the World ahí. Siento que esto es mejor simplemente porque no me estoy resbalando. Moverme a la terraza definitivamente ayudó. Era más rápido con los pies y más constante con el movimiento, pero simplemente no podía lograrlo hasta que esto pasó. Sí, eso fue un Tusani Around the World, pero según las reglas de la Asociación Mundial de Fútbol Freestyle, si un freestyler hace un movimiento pero puede controlar el balón después, obtendrá puntos, pero no tantos como cuando ejecuta la habilidad perfectamente. Así que decidí que quería seguir intentando hasta poder ejecutar perfectamente el Tusani Around the World. Ya lo hemos hecho. Solo necesitamos hacerlo de manera limpia, aterrizarlo y seguir con las dominadas después. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Seguí adelante, pero ya llevaba tanto tiempo en esto que mis piernas empezaron a sentirse pesadas y ya no era tan constante como al principio. Así que decidí darlo por terminado y regresar mañana. Bien, anoche recordé algo porque he estado batallando en el pasto aquí. Pero en algún lugar del garaje pensé, sí, ahí está. Mira eso. Ahora eso puede ser... Muy útil. Déjame tomarlo. ¿Ves? Sabía que esto sería útil en algún momento. Después de haber encontrado este pedazo de pasto artificial que todavía tenía en el garage, pude crear mi propio cuadrito de freestyle. Y esto significaba que podía seguir practicando el Tusani Around the World con mis botas de fútbol. Estar con mis botas de fútbol sobre el pasto artificial me hacía sentir mucho más cómodo al hacer este truco, y cada vez era más constante y estaba muy cerca de completar este truco. ¿Estamos tan cerca? Eso acaba de pasar. Sabía que iba a pasar tarde o temprano. Después de sacudirme el polvo, seguí adelante. Estaba decidido a lograr este truco hasta que esto pasó. Eso dolería. Después de caerme de sentón, no una sino 2 veces, todavía estaba decidido a lograr esta habilidad. Pero había estado ahí todo el día, me ardían las piernas y la habilidad parecía imposible. Así que por ahora, decidí pasar a la siguiente habilidad. El rebote inverso con la punta del pie. Esta es una habilidad que vi hacer a Ronaldinho hace años y nunca la he olvidado desde entonces. Se ve increíble y realmente quiero poder hacerla.
Para hacer el rebote inverso con la punta del pie, necesitas levantar el balón hacia un lado de tu cuerpo, retroceder rápidamente con tu pie no dominante, haciendo que rebote en la punta de tu pie, luego pasar por encima con tu pie dominante y atraparlo de nuevo. Es un truco muy complicado y difícil, pero eso es lo que lo hace tan genial. Así que volvimos al jardín y empezamos a practicar. Pensé que esta iba a ser una habilidad más fácil, pero también es bastante difícil. Muy bien, primer minuto. Primero, mi cerebro necesita entender qué es lo que tenemos que hacer, así que dame un poco de tiempo. Y después de un poco más de práctica, poco a poco empecé a entender el movimiento que tenía que hacer para lograr este truco. Eso no fue un rebote con la punta del pie, pero estuvo cerca. Primero, tu cerebro necesita entender lo que tus pies y piernas tienen que hacer. Y una vez que lo hace, empieza a encajar. Es muy raro. Es como aprender a andar en bicicleta o algo así. Sí, mira, me tomó un tiempo que mi cerebro entendiera lo que mi cuerpo tenía que hacer, pero ahora ya lo entiendo. Así que solo es cuestión de hacer el movimiento. Así que eso fue exactamente lo que hice. Repetí el movimiento una y otra vez. El rebote va a ser lo más difícil porque una vez que tienes la pierna en esa posición, solo estás parado en esa pierna y luego darle un toque al balón hacia arriba es muy difícil. Estar en posición cruzada, equilibrarte en una pierna y luego tener que empujar con la punta del pie es la parte más difícil de este movimiento de habilidad. Así que decidí practicar eso lanzando el balón a mi lado y enfocándome únicamente en ese rebote con la punta del pie. Y después de un poco de práctica pude hacerlo. Eso era todo. Ahora tienes que hacerlo mientras haces malabares. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Bien, ya pudimos hacerlo. Ahora solo necesitamos completarlo mientras hacemos malabares. Lo cual va a ser mucho más difícil, pero podemos hacerlo. Vamos, vamos. Así que ahora pude completar el movimiento. Lo único que nos quedaba por hacer era aterrizarlo al salir de los malabares. Oh, esto es tan difícil, amigo. Pensé que este iba a ser más fácil. Empecé a ser cada vez más constante con el movimiento y tuve algunos intentos muy cercanos, pero simplemente no pude lograrlo. Sin embargo, seguimos adelante y al final esto pasó. Sí. Sí, vamos. Y ese fue el rebote inverso con la punta del pie. Lo logramos, vamos. Esta fue una habilidad muy difícil de aprender y tomó un tiempo, pero al final lo logramos. Y estoy muy feliz de poder hacer esto ahora. Es hora de pasar a la habilidad número 3. El Gutzeflick. El Gutzeflick es, como dice el nombre, una habilidad inventada por la leyenda alemana Mario Gutze. Para realizar el Gutzeflick, necesitas rodar el balón hacia tu propio pie, hacer que rebote hacia tu pie opuesto y luego rápidamente pasar por encima con tu pie dominante y atraparlo de nuevo. Así que el Gutzeflick básicamente es rodar el balón, luego levantarlo y después un rebote con la punta del pie. Así que definitivamente ayuda que ayer aprendimos el rebote inverso con la punta del pie porque eso se incorpora al truco de hoy. Creo que este va a ser más difícil que el de ayer, simplemente porque tiene un poco más de componentes. Exactamente. Y eso es lo que hace que el Gutzeflick sea tan difícil. Todo tiene que hacerse con una precisión perfecta para lograr este truco. Porque hace pum pum. Cuando empecé a aprender el Gutzeflick, lo estaba haciendo completamente mal. Pensaba que tenía que rodar el balón hacia mi pie opuesto para levantarlo. Pero en realidad necesitas rodar el balón hacia el mismo pie con el que lo estás rodando para levantarlo. Así que una vez que entendí eso, poco a poco empecé a progresar. Eso estuvo cerca. Mira, ahora mi cerebro entiende lo que tengo que hacer. Ese fue el momento en que todo hizo clic. Entendí los movimientos que tenía que hacer. Ahora solo tenía que ejecutar perfectamente cada componente de esta habilidad. Eso estuvo cerca. Casi me sale. Me estaba volviendo cada vez más consistente con el movimiento y eventualmente esto sucedió. Eso estuvo muy cerca, pero creo que rebotó en medio. Desafortunadamente, sí rebotó antes de que lo atrapara, así que no pudimos contar esto, así que seguí intentándolo. También pensé que esto iba a ser más fácil, pero aún así, me pondría muy feliz si lográramos hacer todo esto. Ya sabes, dicen que los porteros no pueden hacer trucos, pero mira cómo hago estos trucos en el entrenamiento. Se van a quedar impresionados, hermano. Ya llevaba varias horas en esto y me empezaron a doler las piernas, y ya no era tan constante como al principio, así que decidí darlo por terminado y regresar mañana.
Regresar al día siguiente definitivamente ayudó. Fui más constante y cada vez estaba más cerca de lograr el Gutzaflick. Pero algo que he aprendido en el proceso de intentar aprender estos trucos es que realizar el movimiento es una cosa. Lograr el truco, ahí es donde realmente está la dificultad. Así que seguimos adelante. Ese fue el más cercano hasta ahora. Estuvimos tan cerca de lograr el Gutzaflick y la cantidad de veces que casi lo conseguía era tan frustrante y desmotivante que estuve a punto de rendirme. Mira, este es el asunto. Este es el momento en el que simplemente quiero rendirme. Y me ha pasado varias veces durante este video donde siento que no lo voy a lograr. Mejor me rindo, dejo de grabar. Varias veces camino hacia la cámara, solo la agarro y paro por el día. Pero no puedo porque tengo que mostrarles que ese es el momento exacto en el que tienes que seguir adelante, porque esa mentalidad correcta para seguir esforzándote, ahí es donde está la dificultad. En realidad solo hay una opción y es seguir adelante. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Seguimos adelante. ¿Por qué esto parece tan fácil, pero en realidad es tan difícil? De verdad pensé que sería mucho más rápido con este, pero está difícil, hermano. Ya llevo un par de horas aquí. Pero no nos rendimos. Y finalmente, después de horas y horas, esto pasó. Sí, eso fue, sí lo logramos. Oh, gracias a Dios, sí lo logramos, fue el más limpio. But we did it, let's go. Pensé que nunca lo iba a lograr. Oh, gracias a Dios. Después de horas de práctica, por fin lo habíamos logrado. Habíamos logrado el Gutzaflick. Y eso solo demuestra que la perseverancia siempre gana. Es hora de pasar a la habilidad número 4, el sombrerito. Para hacer el sombrerito, tienes que levantar la pelota hacia adelante y luego impulsarla hacia atrás con el mismo pie en un solo movimiento. Todos hemos visto este truco realizado por Neymar y parece bastante sencillo, pero definitivamente no lo es. Ahora, este es interesante porque he querido hacerlo desde hace un tiempo, pero es un movimiento muy difícil de lograr. Creo que voy a hacer este en el pasto, simplemente porque no tengo suficiente espacio aquí. Tuve algunas dificultades al comenzar con este. Con todas las otras habilidades que había aprendido, hubo ese momento en que el movimiento simplemente hizo clic en mi mente. Con el sombrerito simplemente no me pasó eso. No pude agarrarle la onda a esta habilidad. Acabo de perder mi balón. Se fue al techo. Y esa no fue la única pelota que perdimos. Lancé al menos 10 pelotas a los jardines vecinos o al techo de mi cochera, pero seguimos intentándolo. Es solo que ese primer movimiento es bastante difícil de lograr para que la pelota suba. Si haces bien ese, entonces el segundo toque es fácil, pero ahora la pelota simplemente se queda pegada a mi pie en el camino. Así que necesitaba que fuera más como una pulpa en vez de como sea que le llames a eso. El problema que tenía era que no estaba logrando 2 toques en el balón, principalmente solo hacía un movimiento de levantar, lo cual no me permitía dar ese segundo toque. Así que decidí enfocarme solo en el primer levantón y asegurarme de dominarlo primero. Y después de un poco de práctica pude lograrlo. Estuvo realmente cerca, tuvimos los 2 toques, solo que no pasó por encima de nosotros, sigue yendo hacia adelante, necesito levantar la punta del pie, inclinarme más hacia atrás para que pase por encima de mí, creo que podemos lograrlo, vamos. Ahora podemos dar 2 toques al balón, pero necesitamos que el segundo toque sea lo suficientemente fuerte para que el balón pase por encima de mi cabeza, así que seguimos intentándolo. Ahora solo necesita pasar por encima de mi cabeza. Poco a poco, pero con seguridad, me estaba volviendo más constante con esos 2 toques, pero ya estaba oscureciendo. Así que decidí darlo por terminado por hoy. Esos son todos los balones de fútbol. Que he perdido intentando esto. Siento que estamos muy cerca. Lo vamos a lograr. Es solo que estoy haciendo bien el levantón. Solo necesito pasarlo por encima de mi cabeza, así que voy a recoger esos balones. Continuaré mañana. Voy a lograrlo. Estoy seguro. Vamos. Al día siguiente, primero, tuvimos que recoger todos los balones del garaje. Muy bien, recuperamos todos los balones, gracias a Dios. Perdimos un par de balones más, pero ahora ya estaba logrando golpear la pelota 2 veces de manera constante. Sinceramente creo que en un par de intentos más lo lograremos. Solo es hacer el toque por encima, solo un poco de suerte, y lo tenemos.
Bien, esa fue. Y esa fue. Después de perder varias pelotas y horas intentándolo, finalmente habíamos aprendido el sombrerito. Me quedo con eso. Puede que no sea perfecto, pero ahí está. Sombrerito. Listo. Nuestro jardín aún no era el más bonito. Es relativamente viejo. Casa que compramos hace ya un tiempo, pero la verdad la arruiné bastante. Mira, ay Dios. Ay Dios mío. Está bien. Vamos a remodelar el jardín en algún momento del verano, en algún momento de este año, así que no pasa nada. Pero aún así, creo que las próximas habilidades van a ser ya sea en el césped artificial o en la cancha de fútbol. Y después de haber aprendido el sombrerito y haber arruinado la mayor parte del jardín, era hora de pasar a la habilidad número 5, el reiki. Para realizar el reiki o la habilidad Camalio, necesitas darle un toque al balón hacia un lado de tu cuerpo, girar 90 grados y luego atrapar el balón con un movimiento como de cuchara usando el pie opuesto. Y esta es una habilidad más avanzada, pero se ve tan genial. Tenía que aprender esta. Es una muy genial, así que si logro hacer esto, la verdad me sorprendería porque se ve increíble, pero sí es un movimiento muy interesante, así que vamos a intentarlo y ver qué tal sale. Vamos. Ahí y luego simplemente seguir desde ahí. Para esta habilidad, el movimiento en sí no era la parte difícil. Lo difícil era poder atrapar el balón y levantarlo correctamente, así que decidí primero intentar hacerlo después de un bote. Y después de un poco de práctica pude hacerlo desde el rebote. Eso fue con el rebote, santo cielo. Estoy muy contento con eso. Ahora necesitamos hacerlo desde el toque levantado o desde el dominio. Hacerlo desde el rebote es una cosa, pero hacerlo desde el dominio o desde el toque levantado, ahí es donde está la verdadera dificultad. Pero como siempre, seguimos adelante. Eso no fue, pero estuvo muy cerca. Es solo el scoop. Que caiga sobre el empeine tiene que ser muy sutil. Solo levantar el balón por debajo. No puedes golpearlo porque solo va a rebotar en tu pie. Así que es un movimiento muy sutil. Y ahí es donde está la dificultad de esta habilidad. Necesitas atrapar el balón sobre el empeine detrás de la pierna. La atrapada y el apoyo del balón en el pie tienen que ser tan perfectas y sutiles que el balón no rebote en tu pie. Rompí algo, pero eso fue todo. Eso fue todo. Estaba en la punta de mi dedo del pie. Ustedes verán eso en cámara lenta, pero no lo voy a contar todavía porque quiero tenerlo bajo control después. Unas horas después, y tras varios intentos muy cercanos, me empezaron a doler las piernas y decidí dar por terminado el día. Pero al día siguiente volvimos directo al trabajo, y después de un par de horas, esto pasó. ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? Creo que sí. Vamos. Rebotó. Rebotó. Estuvo muy limpio, pero rebotó antes de que lo tuviera. Ah, ustedes saben que no podemos contar eso. Así que desafortunadamente no pudimos contar eso, pero eso fue una señal de que estábamos muy cerca de lograr esta habilidad. Sabía que podía hacerlo, así que seguimos intentándolo. Estoy atrapando el scoop. Es solo que, una vez que la atrapo, tiene demasiado impulso y simplemente sale volando de mi pie. Así que creo que solo necesito desacelerarlo. Esta está difícil, hermano. Eso fue perfecto, pero aún así, simplemente sale volando del pie. Y después de un poco más de práctica, fui cada vez más constante con el scoop. Y al final, esto pasó. Y eso fue todo. Después de horas y horas de práctica, habíamos aprendido el truco Camalio. Y se ve increíble. Honestamente, nunca pensé que sería capaz de hacer un truco así. Y a eso le llamamos persistencia. Sabía que iba a suceder. Solo tenía que seguir esforzándome, pero lo logramos. Eso es todo, chicos. Vámonos. Ahora era momento de pasar a la habilidad número 6, el AK-3000. Para realizar el AK-3000 necesitas elevar el balón de un toque detrás de tu cuerpo, girar, golpear el balón con la rodilla y luego volver a golpearlo con el pie.
Para mí, esta es una de las habilidades más impresionantes que existen y es una que he querido aprender desde que empecé a jugar fútbol. Y siempre he querido hacer esto, pero nunca he podido. Así que tengo a Api aquí en la cancha también. Me va a ayudar un poco. Vamos a ver si podemos lograrlo. Vamos. Al empezar con esta habilidad, no tenía idea de lo que tenía que hacer. Solo estaba intentando algo y me encontraba perdiendo el equilibrio cada vez. Es un movimiento muy extraño. No puedes ver hacia dónde va el balón, así que básicamente solo estás haciendo algo. Una vez que conecta con tu pierna, solo tienes que estirarla y esperar que vuelva a conectar. Ahí es donde está la dificultad en el AK-3000. Una vez que lanzas el balón hacia arriba, necesitas girar. Esto significa que por un instante ya no puedes ver el balón. Pero una vez que empiezas a agarrarle el modo a esta habilidad, entiendes lo que tienes que hacer. Y después de algunos consejos clave de Api, poco a poco empecé a agarrarle la onda. Y luego, después de un poco de práctica, esto pasó. Y eso es todo, ese es el AK-3000. Pensé que eso iba a ser mucho más difícil de lo que realmente es. Y eso, para mí, fue muy extraño. Pensé que esta habilidad iba a ser la más difícil de dominar, pero terminó siendo una de las más fáciles. Sinceramente nunca pensé que iba a poder hacer el AK-3000 y mucho menos tan fácilmente. Realmente me sorprendió. Así que solo quiero hacerlo una vez más aquí en el jardín trasero para asegurarme de que realmente lo hice bien y quiero hacerlo de nuevo. Y luego tenemos que volver a la última habilidad que todavía tenemos que aprender, el Tusani Around the World. Y si podemos hacer eso, estoy feliz. Y después de un poco más de práctica en el jardín, pude hacer el AK-3000 de forma consistente. Ese es un truco increíble, estoy muy feliz con eso. Por alguna razón, es una habilidad bastante fácil una vez que dominas el movimiento. Estaba muy feliz con eso. Vamos, AK-3000. Y ahora solo nos quedaba una habilidad por aprender, y esa es la Tusani alrededor del mundo. Así que empecé a practicar de nuevo, y estuve muy cerca en algunos intentos, pero al igual que al principio, simplemente no podía lograr esta habilidad. Así que al día siguiente, llamé a Api de nuevo y le pregunté si podía ayudarme a finalmente lograr esta habilidad. Después de mostrarle a Api en dónde estoy actualmente con el Tusani Around the World, él me dio un gran consejo. Él dijo que necesitaba saltar lo más tarde posible. Actualmente, yo estaba haciendo todo en un solo movimiento, lo que provocaba que llegara demasiado tarde para ejecutar la habilidad. Ahora, si intentaba saltar más tarde, tendría más tiempo para pasar la otra pierna y lograr el Tusani alrededor del mundo. Gracias al consejo de Abby, me estaba acercando cada vez más a finalmente lograr esta habilidad, y luego me preguntó si ya había desinflado el balón. Aparentemente, los freestylers desinflan el balón para que tenga un mejor tacto alrededor del pie, y con estos dos pequeños ajustes estuvimos muy cerca de finalmente lograr el Tusani alrededor del mundo, solo teníamos que seguir intentándolo. Y eventualmente, después de mucha práctica, esto pasó. Finalmente lo habíamos logrado. Habíamos hecho el Tusani alrededor del mundo. Y sí, también hice este en casa, en el jardín donde todo comenzó. Nos propusimos aprender 6 trucos: el rebote inverso de punta, el Gutsa Flick, el Rake o Camalio, el sombrero Flick, el AK-3000 y el Tusani alrededor del mundo. Y los hicimos todos. Al comenzar, nunca pensé que como portero podría hacer trucos como estos, pero esto demuestra que con disciplina, práctica y perseverancia, todo es posible.